Hay historias que incomodan, historias que muchos prefieren no contar. Aquí no suavizamos la verdad, no maquillamos los hechos. Esto es Verdad sin Censura, donde cada caso es real y cada detalle importa. Prepárate, porque una vez que escuches la verdad, ya no podrás olvidarla. Hola, mi nombre es Laila y en el día de hoy hablaremos sobre uno de los secuestros más impactantes de los Estados Unidos. En el año 2002, Elizabeth Smart, una joven de solo 14 años, fue secuestrada en su casa mientras dormía y la única testigo fue su hermana Mary Catherine. En el proceso de la investigación le preguntan a Mary Catherine, la hermana de Elizabeth Smart, que si su hermana pudiera escucharla, ¿qué le diría? Y ella decía que le extrañaba mucho y que todos la querían y que no entendía por qué alguien querría hacerle daño a su hermana. Estamos hablando de que esta niña tenía solamente 9 años y lo difícil que es entender para un adulto esta situación, imagínense para una niña y siendo la única testigo de todo lo que pasó. Ella cuenta que a día de hoy, ya de adulta, todavía le preguntan cómo lidia con esta situación y ella dice que aún le cuesta trabajo entender por qué a ellos les pasó esto. El 5 de junio de 2002, ellas rezaron juntas y luego se fueron a dormir, pero en la madrugada entró ese hombre y le dijo a Elizabeth que si gritaba acabaría con su vida. Su hermana, que era la única testigo que había en la habitación, cerró los ojos y lo único que pudo escuchar fue la voz de aquel hombre. Cuando el secuestrador se lleva a su hermana, Mary Catherine corre a donde están sus padres a contarle lo que había pasado. Ellos pensaron que a lo mejor era una pesadilla y empezaron a buscar a Elizabeth por cualquier otra habitación de la casa. Pero comenzaron a buscar y no la encontraban hasta que llegaron a la cocina y vieron una ventana abierta y ahí sintieron el miedo y llamaron al 911. Este caso llamó la atención de toda la nación y las autoridades, pero ellos comenzaron a dudar de la familia, pensaban que no estaban siendo totalmente sinceros. Un agente cuenta que no es normal que se lleven a una niña de su propia casa y encuentra cuando llega una silla en la pared de la ventana de donde estaba rota la malla, que fue cuando los padres llamaron al 911. Y entonces el agente pensó que a lo mejor podía ser una extorsión, pero tengamos en cuenta que esto ocurre en uno de los barrios más lujosos de Salt Lake City. O sea que al ser uno de los más lujosos nos da a entender que puede ser una de las zonas más seguras de esa ciudad. Para facilitar la búsqueda se habilitó una línea telefónica, fueron a visitar la escuela de Elizabeth, pero no encontraron nada sospechoso. Se comenzó la búsqueda nacional y se ofreció una recompensa de $250,000 a la persona que regresara a aquella jovencita. Como les dije anteriormente, la policía sospechaba de la familia y cuentan que los interrogatorios fueron un poco intensos y llegaron a pensar que el secuestrador no había entrado por la ventana, solo quiso hacer creer que había sido así. Uno de los registros que se hicieron en la casa, uno de los perros rastreadores, los llevaron hacia las colinas, hasta una calle que ya no tenía salida. Y allí perdieron el rastro de lo que podía ser donde habían llevado a Elizabeth. Todos comenzaron a dudar de Ed Smart, el padre de Elizabeth, y él aceptó hacerse la prueba del polígrafo, pero esta dio negativa y todos los registros que se hicieron en su casa no indicaron nada sospechoso en ellos. Mientras se hacía la investigación, encontraron un cuerpo en un lago que estaba quemado e irreconocible, pero no era Elizabeth. A Mary Catherine, la hermana de Elizabeth For Smart, Mary le pedía que no Catherine. hablara con I knew I'd nadie, heard the voice, I just mientras couldn't ella remember lo where it. único que hacía era intentar recordar aquella voz que le parecía conocida. A la familia le pidieron que hiciera una lista de todas las personas que habían visitado su casa antes del secuestro y en todo este tiempo. Y ellos hacen la lista y en esta lista aparece Richard Ricci. Les voy a dejar por aquí el nombre, perdón si no lo menciono bien. Esta persona había tenido un problema de deuda con Ed Smart, el padre de Elizabeth. A Richard Ricci le hacen una orden de cateo y encuentran unas joyas que le pertenecían a la mamá de Elizabeth. Y lo detienen bajo interrogación, le preguntan que qué sabía sobre el secuestro de Elizabeth. Y él solo contesta que no sabía nada, solo lo que todos hablaban. Pero a este hombre, en el proceso de la investigación,
le encuentran un carro blanco de 1990, que este carro, Ed, el padre de Elizabeth, le había dado por cuestiones de mantenimiento y así. Pero este carro, el mismo día, durante o un poco después del secuestro de Elizabeth, había caminado muchas millas y los agentes siguen haciéndole interrogaciones para que le dijeran qué era lo que había pasado con este carro, a dónde había ido, y llegan a un intento de acuerdo entre los abogados y los agentes y Richard para que le contara a dónde había ido con ese carro y si no tenía nada que... Perdón, tuve un pequeño problema con el video, pero ya seguimos con la historia. Me quedé en que le decían a Richie, a los abogados, para intentar llegar a un acuerdo, que si esta no tenía nada que ver con el secuestro de Elizabeth, lo dejarían bajo libertad. Si la distancia que había recorrido con este carro no tenía nada que ver con el secuestro de Elizabeth Smart. La policía había encontrado lo que para ellos era el culpable de lo que le había pasado a Elizabeth, pero la única testigo dijo que no era él. El 24 de junio, alguien intentó entrar a la casa de los tíos de Elizabeth, de la misma manera que lo hicieron con ella. Una silla en una ventana, del mismo modo que lo hicieron con Elizabeth, pero esto no tuvo éxito. Ahí, la policía comienza a dudar de que haya sido Richard. ¿Por qué se duda de que ya Richard haya sido el culpable? Pues por supuesto, en el tiempo que ocurrió esto en casa de la prima de Elizabeth, que tenía 18 años, él estaba en la cárcel. Y ocurrió de la misma manera que lo hicieron la primera vez. O sea que o él tenía un cómplice o él no era la persona. Y ya al decir la única testigo que había que ese no era el culpable, la policía ya comienza a sospechar de que no, posiblemente no tenían a la persona correcta. Pero él desvive uno en ese transcurso de que estaba en investigación y él estaba en la cárcel. Él desvive de un derrame cerebral por la presión que sentía en aquel momento. Salt Lake City es muy conocido por su cultura mormona, pero también tiene su lado oscuro. Se hacían unas fiestas alternativas para esa época cada 2 fines de semana, donde no faltaban ni las hierbas ni la bebida. Un día llegan 3 personas, 2 mujeres y un hombre. La persona que nos cuenta esto dice que él les ofreció bebidas, pero el hombre dijo que él sí tomaría, pero que ellas no. Estaban vestidos con túnicas y estaban cubiertas su cara y lo único que se miraban eran los ojos. Y a una de las mujeres, a las más jóvenes, se le veían los ojos como grises con azules, que eran posiblemente los ojos de Elizabeth. El hombre también nos cuenta que la personalidad que transmitía y la actitud que transmitía el hombre vestido con túnica era como de delirios, de grandeza, una persona que se sentía como al nivel más alto que todos los demás. 4 meses después del secuestro de Elizabeth, la hermana un día estaba hojeando las hojas de los récords Guinness y por alguna razón vino a su mente el nombre de la persona que había secuestrado a su hermana. Fue corriendo a sus padres a contarle que ya creía saber quién era la persona y dijo que era Emmanuel. Pasaron 6 meses y nada. La policía nunca quiso mostrar el retrato de la persona que había sido probablemente el culpable de lo que le había pasado a Elizabeth por la razón de que a lo mejor decía que la persona podía huir. Pero la familia un día no quiso hacer más caso a las autoridades y decide revelar la foto que tenían de la persona. Y un hombre, gracias a que la familia no hizo caso a las autoridades, llamó diciendo creer que sabía quién era la persona, que posiblemente era su cuñado. Y ahí este hombre les da información de la cabaña en las montañas que tenía, que aquí todo empieza como a tener sentido, porque esta cabaña estaba por donde el perro dejó el rastro de Elizabeth. Cuando la policía comienza a investigar sobre este hombre, se dan cuenta que ya tenía una orden de arresto por intentar robar cervezas, pero lo dejaron ir. Y aún así, y esto ocurrió en el tiempo del secuestro de Elizabeth, por lo que tenían foto actual de él como estaba vestido, con la túnica, con su barba y su pelo largo. Y entonces comienzan a poner
carteles por toda la ciudad por si alguien lo veía, supieran que él había sido probablemente lo más seguro, la persona que se llevó a Elizabeth. Ya las personas, muchas personas lo habían visto, tenían muchas personas que ya habían visto a este hombre, pero desde octubre no se había visto por Salt Lake City. Más adelante le voy a explicar esto porque le quiero hacer la historia según la cuenta la misma Elizabeth y todo lo que ella vivió. Aquí le estoy dando como el fuera de lo que ella vivió, todo lo que pasó, la familia, la policía y así. En marzo 12, las personas comienzan a llamar a la policía porque lo ven bajarse de un autobús en Sandy, cerca de Salt Lake City. Cuando llaman a los agentes de la policía, ellos pensaron a lo mejor como, es una vez más, porque siempre lo llamaban y no encontraban nada. No pasaba absolutamente nada, no encontraban a Elizabeth. Pero aún así, los policías fueron a donde lo estaban llamando a las personas y cuando llega una patrulla y los ve a ellos tres y pronto van a llegar muchas más patrullas. Él aleja a la pequeña Elizabeth y le pregunta y le dice, por el bien de tu familia y de la nación, dime que eres... Tengo que pedirles perdón porque he tenido varios problemas con el video en cuestión de las imágenes. Pero bueno, retomamos. El policía le dice a Elizabeth que si es ella, por el bien de la nación y de su familia, diga que en verdad, si en verdad es ella, Elizabeth Smart, y Elizabeth responde algo como, si es lo que tú crees, y el hombre le dice que lo va a tomar como un sí. De ahí montan a Elizabeth en el carro, en la patrulla, llevan a la estación de policías y en ese momento llaman al padre de Elizabeth y le diga que por favor vaya directo para la estación, que no pare en ningún lado, que tienen algo importante que decirles. Y cuando el padre llega, él cuenta que todos comienzan a decirle como Dios lo bendiga, todo va a salir bien. Y cuando está llegando a donde está la gente, le dice, creo que encontramos a Elizabeth. Y entra por una puerta donde estaba Elizabeth sentada. Y el padre se queda mirándole y le dice, Elizabeth, ¿eres tú? Ella tardó como un minuto en responderle y le dice, sí, soy yo. Se dieron un fuerte abrazo. Y de ahí ya se llevan a Elizabeth, se reencuentra con su familia. Y la verdad, fue un momento bien bonito y como el descanso para ellos de todo lo que habían pasado. Ahora les voy a hacer la historia y les voy a dar algunos puntos de las cosas que cuenta Elizabeth que le habían pasado. Vamos a empezar diciendo que este hombre tenía problemas mentales porque para él lo que él estaba haciendo era porque Dios se lo mandaba, que él lo hacía porque Dios se lo había puesto en su camino. Y entonces comenzamos. Cuando él se lleva a Elizabeth de su casa, la lleva por todas las montañas hasta el campamento. En el camino, Elizabeth cuenta que ella le pregunta si la desviviría y él dice que no. Cuando llega al campamento, sale otra mujer que sería la esposa de este hombre y comienza a limpiarle los pies a Elizabeth del fango y a cambiarle la ropa a las túnicas con las que la estuvo vistiendo todo este tiempo. Y Elizabeth se resiste y la señora le dice que si no lo hace, lo llamará a él y la maltratará. Pues Elizabeth al final se cambia de ropa y este hombre la toma como su esposa y ella se niega y él le dice que Dios y los ángeles son los que lo mandaron a tomarla como esposa, que Dios y los ángeles eran testigos de esta unión. Pero Elizabeth se resiste a esto y él dice que si grita o se niega, la desviviría. Ella nos cuenta que este hombre abusaba de ella y que era normal despertarse cada mañana con esto. Un día, este hombre bajaba a Salt Lake City, a la ciudad, a buscar suministros para ellos, agua, comida y así. Y cuando llegaba, un día le dice a Elizabeth lo mucho y todo, que todas las personas la estaban buscando, que por toda la ciudad habían carteles buscando a esta niña. Un día Elizabeth escucha en las montañas cerca del campamento, un poco a lo lejos, que gritan su nombre, Elizabeth, Elizabeth.
Pero poco a poco esa voz se fue desvaneciendo y él la amenazó con un arma blanca que no gritara, porque obviamente si ella grita estoy aquí, alguien va a venir hacia donde están ellos. Elizabeth cuenta que un día Emmanuel y su esposa estaban discutiendo porque ella le decía que él era el único que bajaba a la ciudad, que ellas estaban encerradas aquí, y él decide un día bajar a la ciudad con ellas y fueron a una biblioteca. Ese día en la biblioteca se les acerca un agente y les dice que por favor que se le puede ver el rostro y porque estaban buscando a una joven, pero él dice que no, que la única persona que le puede ver el rostro es él y su futuro esposo. Por alguna razón, Elizabeth no se atrevió a decir y hablar, no se sentía lo suficientemente segura para decirle a la gente que ella era Elizabeth Smart y que estaba en esa situación. Incluso la esposa le apretó un poco las piernas para que se quedara callada. Al él ver esta situación, decide irse de Salt Lake City y se van a San Diego. Por esta razón es que desde octubre no se sabía rastro de él. Y ahí estuvieron un tiempo mientras seguía la investigación de Elizabeth, hasta que un día él estaba rezando y ella le dice algo como que tú eres el elegido y así, y que ya podían volver a Salt Lake City. Y él dice que qué bien que por fin logra entender que ella no era nadie. Y ahí es cuando vuelven a la ciudad de Salt Lake City, a Utah, y bajan en Sandy del autobús y ahí es que llegan las autoridades y se la llevan con su familia. Fueron 280 días de secuestro. Ella nos cuenta que el caso fue bastante frustrante, que duró casi una década, 10 años, para que se declarara culpable y que cuando por fin esto pasó, ella ahí sí por fin respiró y dijo que ahora sí esto había terminado. El hombre fue condenado a cadena perpetua, sin libertad condicional, y su esposa a 15 años, quien sale de la cárcel en el 2018. Elizabeth creó una fundación que ayuda al cambio social y a los sobrevivientes de abuso. Y a día de hoy todavía ella funciona como activista de varias campañas y asociaciones para este tipo de, ¿cómo llamarlo? Para este tipo de fundaciones, para este tipo de campañas y así. Entonces, hasta aquí va a ser el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y si quieren más de este tipo de contenido, por favor me los dejan en los comentarios. Quiero pedir disculpas por las interrupciones que tuvimos en la imagen, en el video, pero voy a hacer todo lo posible porque este video salga lo mejor posible y quiero darle las gracias si llegaste hasta el final. Ponme un emoticono de alguien pensando. Vamos a ponerle eso. Y bueno, hasta aquí este programa Verdad sin Censura y nos vemos en el próximo video. Bye.